Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años. Entonces, ¿para qué bautizar a los niños? Hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes saben por qué Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años? ¿Por qué no se bautizó cuando era niño? El hermano separado me va a decir, para darnos ejemplo. Y eso no es verdad. Jesucristo no se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años por un motivo muy importante. Porque cuando Él nació, no había quien lo bautizara. ¿Se acuerda quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Echen cabeza, ¿quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. ¿Cuántos años le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús no se bautizó cuando tenía 8 días de nacido? ¿Cuánto tiempo tenía Juan de nacido? 6 meses. ¿Usted se imagina que un niño de 6 meses se ponga a bautizar a un niño recién nacido? ¿Y a cuántos niños bautizó Juan el Bautista? Y la respuesta es, a ninguno. Porque enseña la palabra que Juan hizo un llamado al arrepentimiento y luego bautizarse. Y si este hombre dice que es porque Juan todavía era un bebé cuando Jesús había nacido y que por eso no lo pudo bautizar, entonces, ¿por qué no lo hizo cuando ya tenía 12 años? O cuando tuvo 15, o cuando tuvo 18, o cuando cumplió los 20 años, o a los 22, a los 25, pero no, fue a los 30. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 23, donde dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ahora bien, ¿Jesús tenía que bautizarse? No, porque él no tenía pecado, pero lo hizo para darnos ejemplo y lo hizo ya de adulto. Y es por eso que más adelante el apóstol Pedro llama a todos primero a arrepentirse para luego puedan ser bautizados. Y es tan cierto que un bebé recién nacido no tiene que arrepentirse, sino una persona con el entendimiento de sus actos pecaminosos. ¿Qué les parece? Ahora bien, escuchen esto, que es un tema adicional que les quiero compartir en cuanto a esto de la edad de 30 años del Señor Jesús para proceder al comienzo de su ministerio luego de ser bautizado. Curiosamente, la Biblia también señala la historia de otros hombres importantes que llegaron a asumir una gran responsabilidad a sus 30 años, justo cuando se entendía que era el momento oportuno para hacerlo, luego de que ya habían pasado por todos los procesos de Dios y que gracias a estos procesos habían alcanzado la madurez necesaria, como por ejemplo el rey David, que fue rey recién a los 30 años y antes de eso fue duramente probado de muchas formas. Otro ejemplo es el hijo de Jacob, José, que también luego de todos sus procesos que lo llevaron a una madurez definitiva, ya tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Y además, escuchen esto, en el libro de Números capítulo 4 podemos ver que Moisés y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat desde los 30 años para arriba hasta la edad de los 50 años. ¿Para qué? Para considerar que puedan tomar parte de la ministración como sacerdotes en el tabernáculo de reunión. ¿Qué les parece? En resumen, Jesús se bautizó para darnos el ejemplo. Fue bautizado en su momento de mayor madurez en todos los sentidos. Y en cuanto al bautismo, siempre será necesario que sea una persona consciente de sus pecados. Puede ser desde los 13 o los 20 o los 50. Y esto para que puedan arrepentirse de sus faltas y tomar una decisión por Dios y Cristo y vivir para Él y no un niño sin criterio moral ni espiritual para poder tomar una decisión tan trascendental. Hasta aquí con este video y estudien la Biblia, por favor, y no escuchen a estas personas que no tienen el Espíritu Santo.